Con respecto al curso de farmacología, les voy a exponer el tema de antihipertensivos. La introducción. En la actualidad, las enfermedades crónicas no transmisibles han aumentado su prevalencia en la población a nivel mundial, entre ellas más relacionadas a la alta presión arterial o hipertensión, como lo conocemos, ¿no? Se puede dar por diferentes mecanismos, por lo que se ha desarrollado una necesidad de poder regular y tratar esta enfermedad. Por ejemplo, se tienen a los fármacos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona o los diuréticos, como les voy a explicar después, cuya función es regular básicamente la intensidad vasoactiva y la excreción renal de sodio, o los diuréticos, ¿no? Que actuarán en diversas partes de la nefrona, propiciando un aumento de la diuresis con una secundaria disminución del volumen a nivel intravascular. La farmacoterapia de la hipertensión. Como les dije, vamos a conocer aquí a los diuréticos, los antiadrenérgicos, los vasodilatadores, los IECA, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, los ARA de tipo 2 y los antagonistas de calcio. Con respecto a los diuréticos, tenemos a los inhibidores de la reabsorción de sodio, entre ellos la más conocida, que es la de tipo de ASA, los tiacídicos y los ahorradores de potasio. Los más importantes, el de tipo de ASA, está la furosemida, la bumetamida y la furasemida. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos a los acetazolamida y la dorzolamida. Y a nivel osmótico, el mannitol y la isosorbida. Con respecto a la farmacodinamia, tenemos una acción antihipertensiva que tiene dos fases. La primera fase que es una disminución de la volemia, esto quiere decir que disminuye la cantidad de sangre que tiene el cuerpo. Y la fase 2 que es el que a nivel una vasodilatación en toda la fisiología del cuerpo humano. Una retención de ácido úrico, que es el aumento de la reabsorción, y una competencia por el mecanismo de secreción de los ácidos débiles y una hiperglucemia, que es la inhibición de la liberación de la insulina por las células beta, también se da por un incremento de la glucogenólisis y una inhibición de la glucogénesis. Les voy a presentar un caso clínico en el cual nos menciona que un paciente varón de 72 años se presenta a consultorio para evaluación del seguimiento de rutina. El paciente, que bueno, ya es anciano, recibe tratamiento para la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva con el enalapril y diuréticos. Sus niveles de presión arterial se encuentran dentro del rango aceptable y actualmente no presenta signos de falla cardíaca. Sin embargo, el paciente reporta que ha estado tosiendo frecuentemente en los últimos 2 meses. La historia clínica y el examen físico revelan que no hay causa aparente de tos crónica, por lo que el médico o tratante decide descontinuar el uso del enalapril e iniciar con losartán. Bueno, vamos a responder las preguntas con respecto al caso clínico y con respecto al tema, ¿no? Que es los antihipertensivos. Vamos a tener, ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria? Bien, la fisiopatología de la hipertensión arterial, vamos a empezar por un aumento de la GC, un aumento de la RPT y puede ser también ambos. Vamos a tener una disfunción endotelial que nos puede conllevar a una dislipidemia, una diabetes, una hipertensión o el tabaco, que es estos factores que van a conllevar a un aumento o a nosotros a desarrollar a esta enfermedad. Entonces, todo esto nos conlleva a una vasoconstricción, a una adhesión celular y filtración, a una proliferación y a un acúmulo de lípidos y depuración, ¿no? Vamos a tener un transporte anormal de sodio, que eso nos conlleva a un transporte de sodio anormal por defecto o inhibición por un aumento de la permeabilidad. Esto provoca una elevación de la concentración intracelular de sodio, que la célula es más sensible a la estimulación simpática, ¿no? Entonces, el sodio y el potasio y el ATPasa pueden bombear la noradrenalina en forma retrógrada hacia las neuronas simpáticas. Conllevan a una inactivación del neurotransmisor. Esto provoca que la noradrenalina aumente y así conlleva una elevación tensión arterial. El sistema nervioso simpático va a dar a una estimulación simpática incrementando la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a contribuir a la regulación del volumen sanguíneo, ¿no? Que es con respecto al volumen de sangre que vamos a tener en el cuerpo, que es volemia, y en consecuencia de la presión arterial. Entonces, se va a dar una deficiencia de los vasodilatadores.
que provoca una bradicinina y un óxido nítrico, ¿no? Que van a estar involucrados estos dos factores. Y si los riñones no producen cantidades adecuadas de vasodilatadores, la presión arterial puede aún también elevarse. Las complicaciones entre las que vamos a observar está la enfermedad coronaria e infarto de miocardio, ¿no? La insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular, especialmente hemorrágico. O también, como lo conocemos, lo que es lo más trágico, que es la muerte. ¿Cuáles son las dianas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial primaria? Pues una vez que se confirma la existencia de la hipertensión arterial primaria, debemos plantearnos el inicio del tratamiento de la misma, ¿no? Que debe comenzar siempre con las medidas dietéticas e independientemente del grado de HTA. El fármaco de primera elección es un IECA, que es un fármaco eficaz, barato y habitualmente bien tolerado. En caso de mala tolerancia, especialmente por tos en el caso clínico que se nos manifestaba, la alternativa será un ARA de tipo 2, ¿no? Ahora, ¿qué fármacos diferentes al utilizar en el caso clínico pueden emplearse? Las asociaciones más eficaces son las de IECA o ARA de tipo 2 con antagonistas del calcio o las tiacidas por sí mismas. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de April? Bien, vamos a tener estos dos medicamentos y entre ellos su farmacocinética y su farmacodinamia, ¿no? Para resaltar lo más importante sobre respecto a la farmacocinética, vamos a tener sobre su absorción, su distribución, su biotransformación y su eliminación, ¿no? Como lo conocemos, absorción es a nivel de una administración vía oral, forma un metabolito activo o el ácido carboxílico y otros metabolitos inactivos. Las concentraciones máximas de este medicamento y su metabolito activo van a alcanzar alrededor de 1 hora y de 3 a 4 horas, respectivamente. Su distribución, tanto el losartán como su metabolito activo, se unen a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, ¿no? Al 99%, 99%. El volumen de distribución del losartán es de 34 litros aproximadamente. Con respecto a su vía de transformación, es alrededor del 14% que se transforma en un metabolito activo. Y esa eliminación es tanto la excreción biliar como la urinaria, ¿no? Que contribuyen a la eliminación del losartán y de sus metabolitos. Con respecto a la farmacodinamia, es un antagonista oral sintético del receptor de la angiotensina, de la angiotensina de tipo 2 y un determinante importante de la fisiopatología de la hipertensión arterial. También va a provocar unas reducciones estadísticamente significativas de la presión arterial, sistólica y a nivel diastólico. Es tolerado y da lugar a reducciones sostenidas de la proteinuria sin cambios apreciables en el índice de filtración glomerular. Con respecto al otro medicamento que es el enalapril, igual vamos a tener como que se absorbe con rapidez por vía oral y tiene una biodisponibilidad oral alrededor del 60%. El enalaprilato posee vida media de entre las 1 a 3 horas. No obstante, debido al enlace estrecho con la ECA, tiene vida media plasmática alrededor de unas 11 horas. Casi todo el fármaco se elimina por los riñones, ya sea como el enalapril o inactivo o como el enalaprilato, ¿no? Con respecto a la farmacodinámica, vamos a tener que después de esa absorción, el enalapril se hidroliza a enalaprilato, que inhibe a sí mismo la ECA. Entonces, la inhibición de la ECA produce un descenso de la angiotensina 2 en plasma que provoca esto un aumento de la actividad de la renina plasmática, ¿no? Y una disminución, por ende, de la secreción de la aldosterona. Inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene acción entonces antihipertensiva, aún en pacientes con hipertensión con renina baja. Bien, con respecto, ¿qué diuréticos podría estar empleando el paciente? Entre estos vamos a tener tres: el espironolactona, la clorotiazida y la furosemida. Vamos a describir también su farmacocinética y su farmacodinamia del espironolactona. Lo más importante respecto a la farmacodinamia es que inhibe los efectos de la aldosterona sobre los túbulos renales distales, ¿no?
Entonces, es posible que este efecto sea debido a la capacidad del fármaco para inhibir los efectos de la aldosterona en el músculo liso arteriolar, que esto provoca como una disminución de la hipertensión arterial por sí misma. Entonces, altera el gradiente de sodio a través de la membrana celular, ¿no? Favoreciendo al tratamiento. Con respecto a la clorotiazida afecta el mecanismo tubular renal distal de la resorción de electrolitos. En la dosis terapéutica máxima, todas las tiazidas son aproximadamente iguales en su eficacia diurética. La clorotiazida aumenta la excreción de sodio y cloruro en cantidades aproximadamente equivalentes. La natriuresis puede estar acompañada de algunas pérdidas de potasio y también de bicarbonato. Con respecto a la furosemida en su farmacodinámica, hay que tener que el mecanismo de acción de la furosemida no es bien, por ende, conocido. No se une a los grupos sulhidrilo de las proteínas renales como hace en este caso el etacrínico, sino que parece ejercer su efecto diurético inhibiendo la resorción de sodio y del cloro a sí mismo en la porción ascendiente del asa de Henle. Entonces, la furosemida no es un antagonista de la aldosterona. Después de la administración de la furosemida, disminuyen las resistencias vasculares renales, aumentando así el flujo renal, ¿no? Ocurriendo lo mismo en las resistencias periféricas, lo que traduce en una reducción de la presión en el ventrículo izquierdo. Por ende, se maneja, ¿no?, la hipertensión arterial en los pacientes. ¿Por qué la enalapril produjo tos? ¿Por qué es efectivo utilizar el losartán en este paciente? Bueno, como mirábamos en el caso clínico, la tos es un efecto secundario frecuente que producen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo que se limita su prescripción en algunos pacientes. A pesar de la conocida eficacia con los pacientes con hipertensión arterial, el porque losartán bloquea selectivamente el receptor AT1 en vitro o en vivo, ¿no? Tanto el losartán como su metabolito farmacológicamente activo, el ácido carboxílico E3174, van a bloquear todas las acciones fisiológicas importantes de la angiotensina tipo 2. Y estos van a estar independientemente de su origen o vía de su síntesis. Eso sería todo. Gracias.